Bienvenidos al módulo de atención temprana. Mi nombre es Pedro Jiménez y les voy a acompañar durante este módulo del curso de AETAPI. Espero que sea del interés de todos y de todas. Este módulo de atención temprana estará dividido en 3 bloques. Cada semana tendremos una presentación diferente. Empezamos esta primera presentación, este primer bloque, con los contenidos de la primera semana del curso. Bueno, el índice de este módulo sería el siguiente. Vamos a hablar en esta primera semana sobre las bases que debe tener un modelo de atención temprana. En ella nos detendremos para hablar de los contenidos relacionados con básicamente las investigaciones más recientes sobre las edades propias de la atención temprana en los trastornos del espectro del autismo. Luego haremos una revisión crítica de esos modelos recientes, sobre todo deteniéndonos en los conceptos de prácticas y modelos basados en evidencia científica. Hablaremos también de objetivos esenciales de un programa de atención temprana en TEA. Y el último bloque estaría compuesto por los puntos 4 y 5, que sería la atención a familias de niños con TEA, a la que digamos que haremos una revisión muy sucinta debido a que uno de los módulos del curso va a ser en concreto hablando de familias, pero sí que al menos haremos mención a contenidos importantes a estas edades, ¿no? Los servicios de atención temprana en TEA sería el último de los puntos y haremos mención, sobre todo nos basaremos en la guía que en 2014 presentó AETAPI, en la que un grupo de profesionales elaboramos una serie de recomendaciones para familias en las edades de atención temprana. Bueno, cuando hablamos de atención temprana tenemos que tener en cuenta que tanto los profesionales y las familias nos encontramos a veces con un puzzle complejo que está por ordenar. Contamos con una información cada vez mayor en relación a las investigaciones sobre autismo, sobre intervenciones, modelos, estrategias, herramientas, etcétera. Y a veces darle forma a ese puzzle nos resulta complejo. En ocasiones los profesionales y las familias también nos encontramos que muchas de estas piezas puede que estén escondidas, es decir, no las encontramos. Otras veces a los profesionales y a las familias, pero a los profesionales en este caso quiero incidir yo más, nos faltan piezas, es decir, no solo porque estén escondidas, sino porque realmente pues nos falta formación, nos falta experiencia y nos faltan piezas para poder encajar ese puzzle. Y en otras ocasiones, comentaba antes que el exceso de información puede generar que tengamos demasiadas piezas y nos resulta complejo darle forma. Cuando hablamos de darle forma a ese puzzle, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A veces nos tenemos que hacer cuestiones, nos tenemos que preguntar cosas como estas preguntas que aparecen en esta diapositiva. ¿Existen intervenciones tempranas que sean más eficaces que otras? Y luego, ¿cuáles son más eficientes? En este sentido, siempre distinguir entre los conceptos de eficacia y eficiencia. Eficacia básicamente tiene que ver con que logremos nuestros objetivos, es decir, que aquello que nos planteamos hacer lo hagamos. Eso es ser eficaz. Mientras que la eficiencia tiene que ver con que seamos eficaces, evidentemente, pero eh, pues, empleando los menos recursos posibles. Los recursos en este caso pueden ser económicos, humanos, personas, tiempo, materiales, etc. Otra de las preguntas, o la segunda de las preguntas es si son combinables distintos modelos de intervención y si hay experiencias de combinación de modelos. Y si es posible el ser ecléctico, este concepto del que se discute bastante sobre la idea de yo cojo lo mejor de cada uno de los modelos. Si hacemos eso, ¿se pierde eficacia
en los modelos que tomamos para ser eclécticos? Esa es una de las preguntas que también eh, me hago y que traslado a todos los profesionales. Y luego, si por otro lado son eficaces las intervenciones con todos los niños con TEA, y si hay perfiles que se benefician más de unos modelos que otros. Bueno, pues a lo largo de este curso trataremos de dar luz o por lo menos eh, dar algún tipo de información que pueda ayudarnos a resolver alguna de estas dudas y sobre todo generarnos alguna opinión al respecto. Bueno, vamos a empezar hablando de una serie de conceptos de base. Estos conceptos de base serían el de apoyo, las necesidades de apoyo y de sistemas de apoyo. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual viene desarrollando en los últimos años estos conceptos como base de lo que suponen modelos de intervención, es decir, clarificar que las personas, ya sea con discapacidad intelectual, ya sea con autismo, necesitan apoyo. Estas necesidades de apoyo deben ser de alguna manera valoradas y que se generan sistemas de apoyo, sistemas de ayuda para poder ayudar a las personas en su desarrollo y que tengan una calidad de vida mucho mejor. En la definición clásica de Lucason, vemos ahí que los apoyos son definidos como recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran su funcionamiento individual. Las necesidades de apoyo serían ese patrón de intensidad de apoyos que necesitaría cada persona para poder participar más en actividades en relación al funcionamiento humano. Estos conceptos ya están recogidos en la nueva definición del DSM-5 para los trastornos del espectro del autismo. Como vemos, se ha clasificado por niveles de severidad teniendo en cuenta ya este concepto de apoyo, ¿no? En un nivel 3 contaríamos con el grupo de personas que requiere un apoyo muy sustancial. Con un nivel 2 estarían personas que requieren apoyo sustancial y en un nivel 1 personas que requieren simplemente algo de apoyo, ¿no? De alguna forma, el concepto de apoyo está vinculado también al de espectro del autismo. Los sistemas de apoyo serían tanto planes de apoyo como estrategias, recursos, servicios, que lo que buscan es proporcionar esos apoyos que necesita la persona para mejorar su funcionamiento individual y un concepto muy importante que en los últimos años ha cobrado mucha fuerza, el de lograr resultados personales. Te aproximes desde el modelo que te aproximes, da igual, con independencia de la metodología que utilices, todos los modelos, todos los profesionales lo que buscamos es lograr resultados en las personas, que sus vidas mejoren, que aprendan más, que su funcionamiento en conducta adaptativa mejore. Dentro de estos sistemas de apoyo estarían los servicios de atención temprana. Son sistemas de apoyo, buscan conseguir resultados personales, tanto en la persona, el niño pequeño, niña pequeña con autismo, como con la familia. Y, repito, buscan la mejora de ese funcionamiento individual y la calidad de vida familiar. En este sentido, destacar que los modelos de calidad de vida actualmente están teniendo un desarrollo que viene de alguna manera de arriba a abajo. Es decir, los instrumentos, las medidas de calidad de vida en, en edades adultas están teniendo un gran desarrollo. También hay instrumentos que se están desarrollando para la época de edad escolar, pero en las edades tempranas no hay instrumentos de medida de calidad de vida en niños pequeños y en niñas pequeñas. El concepto de calidad de vida en niños pequeños está muy vinculado, según el profesor Verdugo, a, a la calidad de vida familiar en este caso, puesto que es una edad en la que el núcleo familiar es muy determinante en la vida del niño y de la niña.
Bueno, los sistemas de apoyo los podemos definir también en contexto. Llamamos contextos naturales los contextos próximos, los del microsistema, por así decirlo, es decir, los que están más cerca de la persona. Son próximos al individuo y entornos familiares en los que transcurre la vida del niño y que no difieren a los que acuden o viven otros niños o niñas de su edad. Todo lo que serían servicios generales para personas de edad infantil, pues serían recursos naturales, estaría desde las guarderías, evidentemente la familia, o los amigos de la familia, las personas con las que interactúan más directamente los niños y niñas pequeñas. Y luego existen contextos no naturales, son contextos que se crean o están orientados específicamente a la intervención según características de una población o de funcionamiento. No son recursos habituales a los que acude, por ejemplo, el resto de niños y niñas de su edad. Vemos algunos ejemplos de estos contextos, los hogares, los centros infantiles, los colegios, entornos generales que serían de la comunidad a la que acudiría el resto de la población. Y estarían contextos especializados como serían centros de atención temprana, gabinetes, etc. Eh, los contextos mixtos serían algo así como el que la persona acudiera a sistemas de apoyo combinando los distintos contextos, ¿no? Y luego, según quién provee el apoyo, quién da el apoyo, nos encontraríamos con círculos naturales, que de nuevo son los círculos más próximos a las personas, serían familiares, educadores, maestros, compañeros en contextos naturales y profesionales especializados por otro lado. Y luego, otro concepto importante sería el relativo a la modalidad, ¿no? Las intervenciones en atención temprana tendrían modalidades individuales y también grupales. ¿Dónde se da el apoyo? Pues en interacción individual o en grupo. Según la intensidad, estos sistemas de apoyo, estos servicios de atención temprana, podríamos hablar de sistemas que son muy intensivos, pues los clásicos modelos ABA, por ejemplo, que plantearían planteamientos de 25 a 40 horas semanales de intervención. Algunos que podríamos denominar intensivos, entre 15 y 25 horas semanales, y luego otros que serían poco intensivos. Sobre el número de horas que caracteriza o que puede determinar la eficacia de las intervenciones, no parece haber un gran acuerdo. En función del modelo que se esté trabajando, pues van a apostar por muy intensivos, intensivos o poco intensivos. Lo que sí parece haber consenso es que la intensidad en la intervención es necesaria. En edades pequeñas eh, suele ser muy importante este tipo de intensidad a partir de 15 horas semanales aproximadamente. Pero esta intensidad se puede dar en distintos contextos. Referíamos anteriormente que había contextos naturales y contextos menos naturales. La intervención intensiva puede darse también en contexto familiar, pero para ello las familias necesitan también el concepto del que venimos hablando desde el principio, apoyo. Las familias necesitan apoyo, necesitan formación, necesitan orientación para poder proporcionar gran parte de esa intensidad que requieren las intervenciones. Los estudios que vamos a citar a continuación pues sugieren que una intensidad media al menos es necesaria para conseguir resultados. Cuanto más apoyo recibe la persona, más contextos acude, más necesidad de coordinar esos apoyos. Los equipos
tienen que tener muy claro cuáles son las funciones del apoyo de cada uno de los miembros del equipo, qué rol juegan, qué papel tienen que jugar dentro de esa intervención, qué resultados quieren obtener. Lo que se ha denominado el pensamiento de derecha e izquierda, es decir, pienso primero qué quiero conseguir y desde el pensamiento de lo que quiero conseguir voy estableciendo las estrategias que necesito poner en marcha para conseguir esos resultados que me he propuesto. Por otro lado, como decíamos de ese pensamiento de derecha a izquierda, hablábamos de pensar en estrategias que me lleven a conseguir resultados. Qué herramientas, qué metodología es la más adecuada, qué actividades, qué materiales. Y por otro lado, la necesidad de realizar seguimiento de la intervención y tener una evaluación continua. Así como en modelos de calidad de vida y de apoyo pensados para adultos, los servicios requieren de un seguimiento algo más espaciado y los resultados en calidad de vida son siempre algo más costoso de cambiar y de valorar en periodos cortos de tiempo. En la atención temprana no ocurre así. La evaluación tiene que ser más continuada, debemos pensar en hacer un seguimiento mucho más continuo de las intervenciones para ir valorando si nuestras estrategias se van acercando o no a los resultados que nos habíamos propuesto conseguir. Algunos modelos plantean pues que hay un responsable del plan individual, que es la persona que de alguna forma ejerce el rol de coordinación, de seguimiento, y luego estarían los ejecutores del plan de apoyo. Serían un grupo de personas, bueno, que podríamos de alguna forma coordinar desde una estructura de equipo pensado bien por especialidades, por ejemplo, que haya un logopeda, un terapeuta ocupacional, alguien especialista en conducta, alguien especialista en habilidades sociales, un fisio, etcétera, o un sistema jerárquico, personas que hagan de evaluadores, coordinadores, de atención directa, etcétera. Y luego hay otros modelos que tienen especialistas desde una visión holística, es decir, profesionales especializados en atención temprana y que tienen formación amplia en distintos temas. Están formados en conducta, están formados en comunicación, etc. ¿Cuándo empieza la atención temprana y con qué criterio? Cuando hay señales de alerta, cuando hay un diagnóstico y qué hacemos con las poblaciones de riesgo. Bueno, ustedes han tenido un módulo hablando de la detección temprana, del diagnóstico, de gran interés. En primer lugar, yo diría que la atención temprana comienza desde la detección, desde el módulo anterior. Es decir, cuando los sistemas que tienen o que cuentan con señales de alerta, hay muchas experiencias ya en España también la hay, de lugares donde se ha implantado en los sistemas de salud, en los programas del niño sano, de seguimiento, pues marcadores a través del MCHA, del MCHA-DR e instrumentos similares que nos dan señales de alerta e iniciar tempranamente el proceso de diagnóstico. Las poblaciones en riesgo serían todas aquellas poblaciones que están vinculadas a relación directa con personas con autismo. Y me explico. Em, Vamos a hablar a continuación de algunos estudios relacionados con las trayectorias del autismo. Veremos que hay una serie de estudios que están haciendo seguimiento de niños recién nacidos que han denominado poblaciones de riesgo. La población de riesgo mayor normalmente es aquella conformada por hermanos de niños que ya tienen un diagnóstico de autismo. Es decir, cuando hay un miembro en la familia que tiene un diagnóstico de TEA y la familia decide tener un nuevo niño, al, al, al tener un hijo posteriormente al diagnóstico de otros niños con TEA,
las probabilidades de que ese segundo niño o el niño a continuación tenga algún cuadro de TEA son muy altas. Sabemos por los estudios actuales que los hermanos de niños con autismo presentan frecuentemente también características dentro del espectro. ¿Qué hacer con estas poblaciones de riesgo? Bueno, pues en los grupos de investigación se está haciendo seguimiento de estos niños y haciendo valoraciones de su desarrollo para ver, entre otras cosas, marcadores tempranos. Estos estudios de seguimiento, pues como en el que presento aquí de Boy, a partir del 2010, en estos últimos 5 años, ha habido una proliferación importantísima de datos y de investigaciones relacionadas con señales de alerta y aparición del autismo. Boy presenta señales de alerta entre los 0 y 24 meses. Están estudiando o han estudiado un total de 29 señales recogidas en distintas revisiones sobre los TEA, pero se resume que hay un periodo fundamental entre los 12 y 24 meses en las que estas características son más claras. Algunas características, aunque no todas de las que se presenten en esta revisión, aparecen en los cuadros de TEA. Vemos en el cuadro de Boyd estos conjuntos de señales de alerta que, repito, no tienen por qué estar presentes en todos y cada uno de los casos de TEA, pero algunas de estas características frecuentemente aparecen. En estas señales diríamos que han sido clasificadas de alguna forma en bloques de comunicación, atención conjunta, social o desarrollo social y conductas repetitivas o restrictivas. Y hay otra serie de síntomas asociados como el incremento del perímetro craneal, el temperamento, un contacto o una atención visual atípica o dificultad para desengancharse de un estímulo no social para mirar otras cosas. Muy recientemente hay estudios en el Mind Institute llevados por el doctor David Amaral, que es un eminente neurólogo, que también han encontrado una cantidad mayor en niños pequeños que luego son diagnosticados de TEA de líquido en el cerebro. A medida que el cerebro va creciendo, este líquido va ocupando otras zonas y va disminuyendo y se ve que hay zonas del cerebro en las que han descubierto que en los niños que tienen cuadros de autismo permanece mayor cantidad de líquido durante más tiempo. Bueno, hay nuevos datos, repito, que se vienen desarrollando en los últimos 5 años quizá, en los que hay varios centros de Estados Unidos que han hecho estudios con población de riesgo que ya explicábamos antes, sobre todo con hermanos. Los datos de interés que han arrojado estos estudios serían que hay una mayor probabilidad de aparición de TEA en estas poblaciones, que hay unas edades en las que frecuentemente aparecen los primeros síntomas de autismo y que hay cambios en los cuadros de desarrollo. Esta idea la vamos a exponer en una diapositiva posterior y que resulta tremendamente importante para el proceso de la atención temprana. Y no es otra cosa, aunque luego lo veremos, que en el desarrollo de aparición y la trayectoria que van siguiendo los cuadros de TEA, sufren cambios en los primeros años de. Estamos encontrando que algunos de esos cambios tienen que ver con un proceso de florecimiento que se ha denominado así por la expresión en inglés to bloom, y a los niños que tienen este desarrollo
se les viene denominando bloomers, que tiene que ver con que en el periodo de los 2 a los 4 o 5 años hay una especie de estallido del desarrollo, un florecer en el sentido de que los niños mejoran mucho sus competencias, mejoran mucho sus conductas adaptativas y florecen. Este florecimiento o estas mejoras implican que los niños se mueven dentro del espectro, mejorando la trayectoria del autismo, pero sin que desaparezcan los síntomas de TEA. Los niños siguen manifestando características dentro del espectro del autismo, pero claramente han mejorado dentro de ese espectro. El segundo de los conceptos es un concepto algo más complejo y sobre el que se viene estudiando en los últimos 2 o 3 años, aunque ya hay evidencias o hay descripciones de este fenómeno desde hace muchos años. Eh, el Optimal Outcome o desarrollo óptimo viene a indicarnos que eh, así como el concepto de Bloomers indicaba que había una gran mejoría, pero no había eh, abandono del cuadro o del diagnóstico del autismo, estos chicos que tienen un desarrollo óptimo, estamos viendo que tienen un desarrollo tan bueno que su trayectoria se desvía del autismo, es decir, ya no dejan de presentar, ya no tienen las características críticas dentro de los criterios de evaluación diagnóstica para seguir siendo diagnosticados de TEA. En uno de los artículos de referencia se cita, se habla de algunos de estos estudios, sería el artículo que yo mismo presenté en el compendio que hizo José Luis Cuesta, todo sobre el autismo, y basado también en gran parte en algunos estudios ya de referencia como los de Fontaine, hablando de las trayectorias del desarrollo. Cuando hablamos de trayectorias del desarrollo estamos hablando de vías, de caminos que siguen eh, los ámbitos de desarrollo principal, pues ya sea social, comunicativo, etcétera, en los casos de TEA. Estos modelos de trayectoria del desarrollo se están llevando al estudio actualmente con diversa población relacionada con la discapacidad intelectual. Decíamos antes que hay un periodo crítico de los 2, 4 a 5 años incluso, en los que esta fase de florecimiento tiene más potencia, ¿no? Y hay un dato interesante en todos estos estudios, es que estos niños que tienen un gran desarrollo eh, eh, de florecimiento, no necesariamente eran niños con TEA de alto funcionamiento. Muchos de ellos tenían formas de autismo clásico, presentaban incluso pocas habilidades comunicativas y gran aislamiento incluso. Bueno, estamos viendo que estas trayectorias de florecimiento, repito que no siempre están relacionadas con una presencia de características leves del autismo. Estamos hablando de que muchos de estos niños parten de un funcionamiento muy bajo en el área social y la comunicativa. Hay una mejora en funcionamiento intelectual y llegando a la adolescencia suelen tener un funcionamiento similar a aquellos que en inicio tenían puntuaciones de alto funcionamiento similares al síndrome de Asperger. Entre las utilidades de los modelos de trayectoria estarían pues la posibilidad de aclarar conceptos como si hay retraso o no hay retraso en el desarrollo. ¿Qué ocurre? En el autismo hay una desviación conforme al desarrollo normal o hay una interrupción, es decir, hay un aspecto disruptivo, se interrumpe el desarrollo de los niños. Bueno, hay datos interesantes que sugieren que la respuesta en atención conjunta y el lenguaje temprano son los mejores predictores de medidas de funcionamiento social e independencia en la etapa adulta. Ni siquiera el propio CI. Esto parece ser, o desde mi punto de vista,
tiene un enorme interés para los programas, para los modelos de atención temprana. Aquí tenemos ya un posible objetivo diana dentro de los programas de atención temprana. La atención conjunta y el desarrollo del lenguaje son objetivos estrellas en cualquier modelo de intervención temprana. Deben ser, junto con el resto de habilidades sociales, eh, los módulos o los criterios de trabajo fundamentales, teniendo en cuenta que el futuro parece depender, la autonomía, el desarrollo y el funcionamiento social, va a depender muchísimo del desarrollo de estas áreas. En el trabajo de Fontaine vemos que hay 6 trayectorias, ha determinado 6 trayectorias de desarrollo que caracterizan a los niños con autismo. En el desarrollo social y comunicativo parece haber una trayectoria baja, baja media, otra trayectoria media, una trayectoria media alta, de florecimiento y alta, y para las conductas repetitivas, otra trayectoria. Si se producen usualmente, a diario, solo cuando está estresado, si las conductas repetitivas están disminuyendo, si han mejorado o están mejorando mucho, o que no se presenten nunca esas conductas repetitivas. En este estudio vemos que han participado unas 7.000 personas, un estudio muy amplio, y lo que vemos de los resultados de estos estudios resulta bastante interesante. La trayectoria de comunicación que tuvieran florecimiento suponía el 7,5%, incluso partiendo de un funcionamiento bajo o bajo medio. Las personas florecían aunque tuvieran un desarrollo bajo o bajo medio en la trayectoria de comunicación. Pero en la trayectoria social vemos que es hasta un 10,7, casi un 11% de la población con TEA estudiada tenía una explosión, una etapa de florecimiento en su trayectoria social, incluso también partiendo de un funcionamiento social muy bajo. Las trayectorias social y comunicativa tienen un camino ascendente, según los estudios, hasta los 11 o 12 años, en los que empieza a decrecer el funcionamiento, y cae a los 14 años. Esa es la edad tope de seguimiento de esta investigación. En los próximos años seguramente podremos tener más datos acerca de qué ocurre pasada la etapa de adolescencia, pero parece ser que hay una etapa crítica hasta los 11 o 12 años de edad en la que esas trayectorias social y comunicativa mejoran notablemente y que a partir de la adolescencia tienen una caída. Con respecto a los estudios de población de riesgo, con estudios iniciados desde el 2009-2010, vemos que parece ser el periodo de los 12 meses de edad como el periodo clave en la aparición de síntomas. Los estudios sugieren que hay un periodo crítico entre los 6 y 12 meses en los que tiene que haber cambios neuropsicológicos que no siempre son fácilmente observables. Me refería a un estudio muy reciente, hace poco, del doctor Amaral, que pertenece al Mind Institute, donde trabaja la doctora Rogers también, en el que están tratando de ver esos cambios neurológicos que se están produciendo en ese periodo crítico de los 6 a los 12 meses que nos referíamos antes. Parece haber dos mecanismos de desarrollo o en el desarrollo de las trayectorias. Por un lado nos encontramos con un estancamiento o el lentecimiento del ritmo de desarrollo y por otro lado nos encontramos con pérdida de habilidades previamente adquiridas. El estancamiento a veces está más vinculado a los dominios, a las áreas motoras, a nivel cognitivo y en algunos casos en el lenguaje.
y la pérdida de habilidades previamente adquiridas, eso que en años atrás se ha llamado como autismo regresivo, parece haber mayor pérdida en los dominios social y comunicativo. Los estudios también destacan que esas regresiones, esos estancamientos, no estaban asociados ni a epilepsia ni a trastornos o problemas gastrointestinales. Se hicieron estudios de estos niños y no presentaban eh, epilepsia ni trastornos alimentarios o relacionados con el sistema digestivo. Otro estudio como el de Riesler hace mención a las trayectorias relacionadas eh, con el otro de los, de las características nucleares de los TEA. Como bien sabéis por los módulos anteriores, los trastornos del espectro del autismo se caracterizan por unas dificultades en ámbitos que son nucleares. Básicamente aquellos que incluso ya refirió muy bien Leo Kanner en sus primeros estudios relacionados con el desarrollo social, en este caso discapacidad social, dificultades en el área de la comunicación y por otro lado presencia de conductas repetitivas, pensamiento obsesivo e inflexible. En los estudios de Riesler se centran básicamente en las conductas repetitivas y en la característica de inflexibilidad y han visto que haciendo un seguimiento con niños diagnosticados de los 2 a los 10 años, perdón, diagnosticados a los 2 años, pero se hacía seguimiento hasta los 9 o 10 años, vieron que había dos tipos de conductas. Por un lado, básicamente conductas repetitivas de carácter psicomotor que tendían a ser, muy consistentes en severidad, es decir, se mantenían siempre altas, había poca variación. Los niños que presentaban espectro del autismo seguían presentando muy frecuentemente conductas repetitivas. Y luego, por otro lado, la insistencia en la invarianza del ambiente podía incluso ser baja al inicio, pero ir aumentando con la edad. Pero esto incluso puede estar asociado a alteraciones suaves en el ámbito social y comunicativo. ¿Esto qué sugiere? Pues lo que sugiere básicamente es que en las trayectorias del desarrollo de los TEA parece ser que las mejoras en la trayectoria social y comunicativa suelen ser incluso mejores que en el ámbito de las conductas repetitivas y de la inflexibilidad, que suele ser más resistente y más difícil su cambio. En los estudios con esta población de riesgo, como los desarrollados por la doctora Rogers, también por Salio Sonoff en el Mind Institute, están haciendo seguimiento de hermanos de alto riesgo y aparecían que incluso 35 de 155 hermanos tenían algún diagnóstico de TEA. Los estudios de Roger están basados en seguimientos muy próximos en las edades tempranas, a los 6 meses, a los 12 meses, 18 meses, luego también a los 24, 36 y así en adelante. Lo que encontraban a los 6 meses era algún retraso del desarrollo motor e interés inusual por los objetos y algunas reacciones un poco intensas ante los objetos. Juegos circulares que no tenían a lo mejor una respuesta adecuada, algo en la mirada, algo de placer en la interacción mutua que podría ser pues no tan adecuado como los niños con un desarrollo normal, pero todo esto que suelen ser características o señales de alerta propias del año y medio, a los 6 meses no se aprecia. En el periodo de los 12 a los 18 meses, esa baja respuesta a juegos circulares o la sonrisa social, la mirada, sí que está más presente, pero en esta de los 6
A partir de los 12 meses empieza a haber una eclosión de las características que vinculamos tradicionalmente a los TEA. Hay una disminución del interés social, de la implicación en las relaciones, etcétera, y aparecen conductas de pobre desarrollo del lenguaje, más irritabilidad, movimientos a veces estereotipados, reacciones socioemocionales muy intensas, poco interés para aproximarse a objetos nuevos. Todo esto no se da simultáneamente ni tampoco en todos los casos, pero frecuentemente pasa en los casos que luego son diagnosticados con TEA. A los 18 meses, eh, mostraban distintas trayectorias. Algunos niños mostraron el mismo nivel de implicación social que a los 12 meses, incluso incremento de aparición de síntomas como la irritabilidad o conducta estereotipada. Es decir, al año y medio, muchos de los niños que ya a los 12 tenían características que sugerían presencia de TEA, claramente presentaban ya un cuadro de TEA. Pero otros niños mejoraban muchas habilidades al año y medio de carácter social y ya no presentaban un cuadro característico de TEA en ese momento. Pero de nuevo, al hacerle revisión a los 24 o a los 36 meses, sí que aparecían de nuevo características y se les realizaba el diagnóstico con patrones mucho más claros dentro del espectro del autismo. Esto le lleva a plantear a Rogers que los mecanismos de aparición del autismo se inician a partir de los 6 meses desde un punto de vista biológico, de los 6 a los 12 meses, pero cuando empieza a observarse las señales relacionadas con el fenotipo autístico es a partir de los 12 meses. Ese periodo de los 6 a los 12 probablemente se podrá en breve, en los próximos años, valorar a través de marcadores biológicos. Otros estudios con hermanos, como los de Salio Sonoff, han ido encontrando mayor recurrencia de presencia de TEA en los hermanos. Estudios como los de Osonoff, repito, o los de Macari en el 2012, te refieren un poco a los estudios también de Roger y coinciden en que la aparición de los síntomas suele ser a partir de los 12 meses de edad. A los 24 meses, estos estudios de Osonoff y de Macari ya sugieren que un 23% de los niños evaluados exhiben ejemplos. Pero incluso en el 2014, Osonoff ha continuado haciendo estudios y ha incrementado incluso el porcentaje, o se ha incrementado, perdón, el porcentaje, partiendo incluso de datos como el 28, casi el 30% de la población de riesgo presentó un desarrollo no típico a los 36 meses, con cuadros muy vinculados a TEA. El último de los conceptos relacionados con el desarrollo del autismo y las trayectorias del desarrollo era aquel que les comentaba de desarrollo óptimo, o en inglés optimal outcome, que es la pérdida del diagnóstico porque el niño o niña con autismo o con TEA deja de tener características propias del cuadro y su funcionamiento cognitivo y su funcionamiento a través de conducta adaptativa está dentro del rango de su edad. Desde el 2007 se vienen haciendo estudios con niños que perdían esos síntomas para ser diagnosticados. En el periodo crítico de los 6 a los 7 años, fundamentalmente, donde los cuadros ya son muy evidentes, se veía que estos perfiles mejoraban muchísimo y perdían o bien características en el ámbito social, en el comunicativo, y se hacían algo más flexibles y mejoraba su funcionamiento en general. Estos chicos que luego son diagnosticados o de desarrollo óptimo o que en general pierden el diagnóstico de TEA, sí que partían
de un mejor funcionamiento cognitivo, motor y tenían unas dificultades sociales en un rango medio. Eran diagnosticados también muy tempranamente y tenían intervenciones tempranas que se iniciaban también muy pronto. Así como los niños que tienen características de Bloomers podían partir de niveles de desarrollo o del espectro muy bajos, las características que suelen tener los niños que abandonan el diagnóstico de TEA es presencia de cuadros más leves al ser diagnosticados. El estudio de Fein en 2013 nos dice, entre otras cosas, que la pérdida del diagnóstico es una posibilidad para una minoría de niños con TEA. Esto no ocurre con alta frecuencia, pero sabemos que ocurre. Que no necesariamente hay falsos positivos o error diagnóstico. También lo hay. En este sentido yo quisiera aclarar esta idea en cuanto a que evidentemente puede haber falsos positivos, puede haber error en el diagnóstico, pero en este estudio en concreto nos refieren a que no necesariamente hay falsos positivos, puesto que cuando se ha hecho revisión de casos a través de vídeos de edades tempranas de estos niños, se volvía a coincidir que si hubiera que darle diagnóstico en aquel momento, se coincidía en dar un diagnóstico de TEA. Es decir, los niños en el momento de ser diagnosticados en las primeras fases de detección presentaban claramente características de TEA y luego las fueron perdiendo. Por otro lado, nos refieren también a que hay permanencia de dificultades en el lenguaje, la atención, el funcionamiento ejecutivo y emocional con carácter residual. Y los estudios actuales en este campo están tratando de ver si hay algunas debilidades con carácter residual, es decir, si queda alguna característica en el funcionamiento, en la conducta adaptativa de estas personas a medida que van creciendo. A ver, no he encontrado grandes diferencias entre el grupo de niños con desarrollo óptimo, los grupos de control, y sí han encontrado más diferencias con autismo de alto funcionamiento. Por ejemplo, en temas, por ejemplo, como el reconocimiento facial, aunque esto no es muy llamativo, ¿vale? No encuentran diferencias con el grupo control en los resultados de los test de socialización o comunicación o en CI. Es decir, los niños que pierden el diagnóstico, los que tienen desarrollo óptimo, cuando se les hace test relacionados con habilidades sociales o de comunicación o de CI, no tienen diferencias importantes con el grupo de edad que tiene un desarrollo normal. Fein y sus colaboradores también comentan en este estudio que los resultados no implican que haya dificultades con carácter residual y que es un tema apasionante de estudio para los próximos años, sobre todo porque quieren comprobar qué desarrollo tienen en el futuro estas personas, si presentan algún tipo de dificultad en su conducta adaptativa o si presentan algún tipo de alteración relacionada todavía con el espectro. La impresión clínica de estos estudios es que los niños con desarrollo óptimo provenían de familias con una gran implicación en las intervenciones. Estas intervenciones se iniciaban muy tempranamente y las familias estaban muy implicadas en la estimulación social de sus hijos. Aparte de que presentaban una forma más leve dentro del cuadro de TEA, el factor familiar era un factor también determinante.